¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la doctrina bíblica, la doctrina cristiana, y puntualmente hoy estaremos mirando sobre la sana doctrina. Y para eso vamos a mirar dos textos en la palabra del Señor. Uno de ellos lo tenemos en Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 16, que nos dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bien, ahí tenemos: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es decir, cuida la doctrina, la enseñanza de la doctrina. Y dice, persiste en ello. Y también vamos a mirar en Tito 2.1, que nos dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2.1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Estos son los pasajes y hablar sobre la sana doctrina. Pero para eso hacemos como un repaso acerca de las definiciones, para luego poder definir también lo que es la sana doctrina. En primer lugar, vemos que la palabra doctrina, la palabra sola, doctrina, significa enseñanza, verdad o instrucción. En este caso nosotros estamos hablando de la doctrina cristiana. Y la definición de doctrina cristiana es el conjunto de verdades bíblicas ordenadas en forma sistemática, algo así como que se conoce como la teología bíblica. Eso es doctrina cristiana, conjunto de verdades bíblicas ordenadas en forma sistemática. Ahora también, ¿no es cierto?, tenemos la sana doctrina. Y añadir el término sano a doctrina, ¿no es cierto?, aguza, ¿no es cierto?, la definición con la idea de algo saludable o adecuado. Por eso, una definición, ¿no es cierto?, de la que la Biblia quiere decir cuando habla de la sana doctrina es la siguiente. La sana doctrina es la enseñanza bíblica y adecuada de verdades teológicas que llevan a la salud espiritual y a vidas transformadas, tanto individual como de la iglesia, tanto a vidas individuales como a la vida de la iglesia. Es decir, es la enseñanza de la palabra del Señor adecuada, correctamente, bíblicamente. En otra oportunidad decimos, bueno, la sana doctrina es la enseñanza pura, sin agregados, ni como nos dice el consejo bíblico, no disminuir ni agregar a la palabra. Es darla como el Señor nos las dio. Y siempre vemos esta tendencia en el ser humano, en la que por ahí le agrega, ¿no es cierto?, su propia idea, concepto, añade a la escritura. O quizás también para su conveniencia le resta, le quita, disminuye. Bueno, la palabra de Dios dice no, que no hay que agregar ni quitar a la palabra. Y la enseñanza de la sana doctrina es justamente la enseñanza pura de la verdad bíblica, sin agregados, sin error, sin tiniebla. Por eso que nosotros vamos a mirar algunas razones por las cuales, como nos dice el consejo que hemos leído, tenemos que cuidar y enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En Tito
capítulo 1, ahí como estamos mirando, capítulo 1 de Tito, podemos ver, ¿no es cierto?, una de lo primero que tenemos del verso 9, Tito 1:9, le dice a los líderes, ¿no?, le dice que tienen que ser, ¿no es cierto?, es necesario, dice, que el obispo, el pastor, el obrero, el líder, entre muchas cosas, porque estos son los requisitos que nos deja aquí el libro de Santiago, de Tito, que dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, 2, y 3, convencer a los que contradicen, digamos, la doctrina, ¿no? Vuelvo a repetir, Tito 1:9, uno de las la palabra de Dios ordena, porque justamente tenemos que cuidar y enseñar la sana doctrina, es que el que anhela, el que o ya está cumpliendo o ejerciendo, digamos, ¿no es cierto?, la labor de liderazgo, obrero, pastor, podemos ver que aquí se le demanda, uno de los requisitos es que tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Tal como ha sido enseñada, ¿no? Ahí está, ¿ves? Fiel a la palabra. Luego, para que justamente por ello pueda exhortar con sana doctrina o sana enseñanza. Y segundo, para poder refutar o convencer a aquellos que la contradicen. Que es tremendo, ¿no? Así que, por eso, una de las razones por las cuales tenemos que cuidar y enseñar la sana doctrina es que, bueno, la Escritura, por un lado, ordena que los líderes sean retenedores de esa palabra, y bueno, también puedan enseñar y convencer a aquellos que quizás la contradicen. Segundo, sabemos que tenemos que cuidar y enseñar la sana doctrina porque ella hace crecer y madurar tanto a los individuos como a la iglesia misma. La enseñanza de la sana doctrina es importante para el crecimiento, fortalecimiento del individuo, pero también de la iglesia. La doctrina que no es sana, la doctrina que no es sana, trastorna la fe, la extravía, hace perder. Vio que ahí dice que hemos leído en 1 Timoteo 4:16, que dice, pero cuídate de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿no? Por eso dice, la doctrina que no es sana trastorna la fe, hace perder o extraviar al creyente. Y por otro lado, hace perder el tiempo. La persona no crece, no madura, es como niño, ¿no? Y es arrastrado y llevado, ¿no es cierto?, para acá, para allá, como dice la palabra del Señor. Pero, y lo lleva quizás a eso, a no saber usar el tiempo, invertirlo en el reino del Señor. Y quizás mostrando esa madurez, ese crecimiento en el camino del Señor, ¿no? Por eso la doctrina que no es cristiana hace esto, trastorna la fe, hace extraviar o perder al creyente y hace perder tiempo, porque como dice también, debiendo ser ya maestros, ¿no es cierto? Pero, dice, algunos todavía no dejan de aprender lo que es esto, la sana doctrina. La sana doctrina, otra de las razones por las cuales debemos cuidar y enseñar, como dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina, y miramos también que dice,
tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, debemos hacerla porque ella conduce a la santidad. Predicamos, o mejor dicho, enseñar la doctrina de un Dios santo produce gente santa. Si nosotros enseñamos, ¿no es cierto?, la sana doctrina, saludable, adecuada para el crecimiento y fortalecimiento de la gente, bueno, va a producir ese tipo de creyentes, de carácter, de gente estable, sólida, firme, pero también santa, temerosa del Señor. Por eso que la sana, la doctrina, la enseñanza pura, nos va a mostrar justamente tal como es Dios, como aquellos pasajes que nos hablan de la santidad. Cuando Dios formó al pueblo de Israel fue para producir un pueblo santo. Dijo, vosotros me seréis un pueblo santo porque yo soy santo. Luego Pedro hace mención también y dice, como está escrito, sed santo porque yo soy santo. Ser santos en toda nuestra manera de vivir. Pero eso también se produce con la enseñanza, cuando enseñamos la sana doctrina, la doctrina adecuada, la doctrina correcta, la doctrina que se ajusta a la verdad bíblica, la que no contiene agregados ni le es restada a la palabra del Señor. Bueno, la sana doctrina, o mejor dicho, el cuidar y enseñar la sana doctrina, también ayuda, ¿no es cierto?, o protege del error o de la falsa doctrina. Enseñar lo verdadero, enseñar la verdad, ayuda a que el creyente o la iglesia, ¿no es cierto?, esté preparada para poder discernir, darse cuenta del error, de la falsa doctrina, enseñanza. Esto me interesa mucho a veces porque a veces hay mala doctrina o no, una doctrina que no corresponde, no se ajusta a la verdad bíblica. Eso lo podemos encontrar en un libro, lo podemos encontrar en una canción. A veces se canta y cosas que no corresponden con la doctrina. No es conforme a la palabra. No sé, bueno, en este caso cuando hoy tenemos todo al alcance, a la mano, tanta información, tenemos los canales, la radio, internet, bueno, todos los sitios, y bueno, por ahí las personas consumen aquellas cosas, pero también hay mucho de eso que no tienen buena doctrina, no tiene buen cimiento. Entonces, qué bueno que uno, por un lado, está en cuidar y enseñar, pero también está en lo que oímos. Ahora, una persona que no está crecida en la doctrina, en la palabra, no va a saber discernir. Y bueno, habla muy lindo y está mezclado, porque a veces dicen verdades, pero están mezcladas con otras cosas que son propios de su pensamiento, ¿no? Y eso confunde a los creyentes. Y bueno, y por ahí al que le está predicando la verdad, por ahí como que, ¿no es cierto?, como que lo cuestiona, o por qué nosotros no enseñamos esas cosas, ¿no? Y bueno, y ahí hay que explicarle y hay que, ¿no es cierto?, fundamentar y decir, bueno, esas cosas no están en la Biblia, no están, o los textos que utilizan para apoyar sus enseñanzas, su doctrina, están tergiversados, no corresponden, ¿no? Bueno, entonces vemos que la enseñanza, el cuidar y enseñar la sana doctrina ayuda y protege a los creyentes y a la iglesia de las falsas doctrinas o del error. Y la escritura apunta, ¿no es cierto?, a que hay tres fuentes de doctrina. Tres fuentes de doctrina. Tenemos en 1 Timoteo 4:1, cuando dice que hablarán, ¿no es cierto?, doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, ¿sí? Enseñanzas
no que enseña acerca de los demonios, sino que su origen, su fuente son satánicas o diabólicas, que decir, son enseñanzas del enemigo, inspiradas o producidas. Y sabemos que la Biblia nos muestra un poquito lo que nos habla acerca del enemigo de nuestras almas, es que es mentiroso, que es un engañador, procura y siempre trata de engañar a los escogidos de Dios, a los santos. Entonces, inclusive la Biblia dice que, que se disfraza como ángel de luz, como que se disfraza para poder engañar al creyente. Bueno, entonces vemos que hay doctrinas de demonios. También nos dice la palabra en Mateo 15:9 que hay doctrinas de hombres, doctrinas humanas, cosas que el hombre ha agregado, que el hombre pone, que el hombre ha inventado, pero que no son de Dios. Son doctrinas de hombre, como en el caso de los fariseos, que ellos a todo el conjunto de la palabra y los mandamientos que tenían que cumplir, le agregaban cosas de ellos mismos, ¿no es cierto? Las doctrinas humanas, doctrinas de hombre. Y entonces el Señor enseñan como verdad de Dios o como palabra de Dios, doctrinas de hombre, que como diciendo que Dios no les mandó, pero ellos las agregaron y las ponen sobre los hombres, sobre los hombros de los hombres, ¿no es cierto? Haciendo por ahí más pesada la carga. Bueno, esas son doctrinas. Y por supuesto, después tenemos la doctrina que procede como fuente de Dios mismo. La fuente, la doctrina fluye de Dios mismo, su verdad es incorruptible y es dadora de vida. La sana doctrina es un ancla de verdad que nos guarda, ¿no es cierto?, de ser llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, como nos dice Efesios 4:14. Ese amor que podamos tener hacia la palabra y la sana doctrina nos ayudará. Será un escudo de verdad contra toda mentira, contra toda doctrina del enemigo, que hoy incluso, como decimos, y lamentablemente a veces está en muchas iglesias. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos, con lo que consumimos. Gracias a Dios podemos decir que nuestra familia o la iglesia, movimiento, por supuesto, como cualquier otra denominación no es perfecta, no existe la iglesia perfecta, ¿no es cierto? Pero podemos decir que tenemos una muy buena y sana doctrina, muy buena y sana doctrina por todos lados donde se predica la palabra, se enseña, podemos estar seguros, convencidos de que se enseña la palabra del Señor. Y por último, ¿no es cierto?, cuidar y enseñar la sana doctrina es importante porque ella conduce y lleva a la acción, es decir, al testimonio, conduce a producir en la vida buenas obras. Dice la palabra del Señor, como ustedes recordarán allí en 2 de Timoteo 3, 15 al 17, como dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que la intención, el objetivo también de cuidar y enseñar la sana doctrina va a producir gente, ¿sí?, que va a estar preparada para discernir el error, va a ser gente que va a producir gente santa, ¿no es cierto?, nos va a llevar a crecer, a madurar, a no perder el tiempo, va a enseñar a que los líderes estén preparados y capacitados para exhortar con sana enseñanza y también contradecir, pero también debe producir gente que produzca fruto. ¿Para qué? Dice, nos prepara para toda buena obra, a poner en acción, ¿no es cierto?,
para el buen testimonio, que esa obra, esa sana doctrina está funcionando en nuestra vida, está produciendo una transformación, un cambio, una madurez en nuestras vidas. Y me gusta, para terminar, aquí cuando dice en Tito capítulo 2, cuando le habla, ¿no es cierto? Y con esto terminamos, y dice, presentándote tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Mire usted, seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y escucha ahora, mire cómo termina este verso. El versículo sería 10. Para que en todo adornen, verso, dijimos, la doctrina de Dios nuestro Salvador. Para que en todas las cosas, con ese testimonio, con esa vida cambiada, esa transformación, pueda ser como un adorno de la doctrina, ¿no? Como aquello que hace resaltar. Uno se pone un objeto, un adorno, algo como, ahí, como un detalle que hace resaltar todo lo demás. Bueno, dice, para que en todo adornen la doctrina. Ese cambio, lo que viene hablando, ¿no es cierto? No defraudando, no siendo así, no siendo así, no siendo de este modo, siendo ejemplo en palabra, en conducta, seriedad, honestidad. Bueno, para que en todas las cosas adornen la doctrina de Cristo. Que el Señor nos ayude. Por eso la importancia de velar y cuidar la sana doctrina, la enseñanza pura, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios para nuestra vida. Hasta aquí llegamos por hoy. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos.